el error que nos daba hace un momento, creo que sí, aquí, todavía lo tengo aquí. No, acá lo tenemos. En el array multidimensional, este error que dejamos acá, que de hecho lo dejamos comentariado, sucede por la versión. La versión que ustedes tienen ahorita es la versión 2.10, creo yo, de Kotlin. Y eso funcionaba igual hasta la versión 2. La versión 1.9, que todavía no está deprecada, pero aún así hay cambios sustanciales en la versión 2.10 y entre una de ellas es que el problema de esto es la que ya no reconoce esta compatibilidad. Si se dan cuenta, el problema es que el vector bidimensional es entero en la primera parte y string en la segunda. Entonces cuando ya intenta imprimir el segundo valor, entonces ya no encuentra, ya no hay manera de hacer un casting de esto a esto. Entonces se puede hacer, pero ya hay que realizar otros procesos dentro de la versión. Pero si queremos cambiar la versión, bueno, en el caso de la Mac, en IntelliJ del día hay una opción que dice Settings. No sé si en el caso de ustedes está en el menú Archivo. Ahí tiene que haber una opción que dice Settings. ¿Les aparece? Sí, ¿verdad? Entonces ahí donde dice Settings, ahí le hacen clic. Y ahí les cambia. Hay una sección donde dice aquí donde dice Build, Execute y Development, le dan donde dice Compiler y luego donde dice Kotlin Compiler y me dicen qué versión les aparece. 2.021. Por eso es que les da error porque la versión es diferente. Entonces si quieren lo podemos cambiar a la versión 1.9. Le voy a buscar la solución a la versión 2.10, pero para mientras pues trabajemos con la versión 1.9. Tanto en el lenguaje de versión como en la API le dejan la versión 1.9, le dan OK. Sí, la 1.9, le dan OK. Y ahora sí ya pueden quitar el comentario en esa línea y vean si funciona. Quiten el comentario y lo vuelven a ejecutar. Va a tardar un poquito más en volverlo a compilar, pero debería funcionar. Ya funciona. Entonces, ese es todo, la versión. Problemas de versión. Bien, estábamos en la parte donde están los sets. Ya vimos que los sets no permiten agregarnos valores duplicados. Yo puedo, en ese caso, colocar un valor de tipo set y colocar pues, una serie de datos, pero él automáticamente se encarga de eliminar aquellos duplicados. No solamente funciona con números, sino que también lo podemos hacer con cadenas de caracteres o combinaciones. Yo puedo definir una variable, imaginen que se llame, o un arreglo que se llame cars, y en ese arreglo podemos colocar caracteres. ¿Se acuerdan que si le pongo comillas simples son valores de tipo char, ya no son cadena de caracteres? Por ejemplo, ahí lo que hemos hecho es crearnos un elemento set, pero lo que le hacemos es colocarle valores numéricos y colocarle valores de tipo char. Los valores de tipo char ya vimos que son nada más letras como tal,
pero que solamente las colocamos entre comillas simple. Entonces ahora lo que hacemos es imprimir, en ese caso las cars, y ya aparecen en la parte inferior. Lo interesante de esto es de que, como siempre, si colocamos valores duplicados nos los va a eliminar, pero puedo hacer, por ejemplo, un proceso de búsqueda, que eso, como los valores están, digamos, están sin duplicar y básicamente están como ordenados, entonces vean que yo le puedo poner cars.containers y le puedo preguntar si, por ejemplo, el valor de 4 si existe. Y al darle ejecutar me debería decir que sí existe. Si le pregunto, por ejemplo, si el valor de 7 existe o está contenido dentro del cars, ahí ya me dice falso. Entonces esa es, digamos, una manera rápida en la que yo puedo, en este caso, crear un set de esta forma, y en la parte de abajo con el contains puedo verificar o buscar de forma más eficiente o más rápida el elemento dentro de la lista. Por el hecho de que es un elemento que no tiene valores duplicados, pues se nos hace mucho más fácil poderlos definir. También me puedo crear un elemento de tipo set, pero mutable, que sería un mutable set of. Solo que acá al inicio yo le puedo definir de qué tipo es y dejarlo solamente con elementos vacíos. Como es un elemento de tipo mutable y en ese caso es modificable, y este ya va a tener, por ejemplo, el método add. Yo le puedo poner que me agregue el valor de 5. Le puedo decir que me agregue el valor de 10. Y también se lo podemos agregar con la sintaxis que ya habíamos visto, que sería de esta manera. Y lo podemos imprimir. Vamos a poner otro número que aquí lo va a duplicar. Pongámosle el 7. Si no lo duplica. Y ahí ya tenemos 5, 10 y 7, que son los valores que automáticamente se agregaron al elemento que acabamos de crear. Pero como les mencionaba hace rato, la ventaja es de que como es dinámico, yo le puedo agregar elementos, le puedo quitar elementos o puedo hacer varias cosas. Lo interesante de esto es qué pasa si, por ejemplo, en lugar de 7 intento agregar un 10. Él internamente, aunque yo estoy agregando valores duplicados, no lo agrega. Entonces eso me serviría, por ejemplo, si estoy recorriendo una base de datos, me serviría, porque en la base de datos yo no tengo que ir identificando valores duplicados. Simplemente vacío todos los datos de una tabla hacia un vector de tipo set y eso automáticamente los tendría que agregar. Entonces eso es automático. Él debería de hacer el proceso de filtrado y solamente colocar los elementos que correspondan. De aquí mismo yo también puedo decirle que quiero remover alguno de ellos. Puedo poner myset.remove y ahí le decimos que queremos remover el elemento 10 y ya funciona. Lo mandamos a imprimir. Y ya funciona. Vean, allá solo nos quedó el elemento 5.
Ok, hasta aquí terminamos con los conceptos de colecciones. Ok, ya vimos las tres colecciones básicas, que son las listas, los mapas y los elementos set. Son tres tipos de colecciones que podemos utilizar cuando estamos trabajando con Kotlin. Hay muchísimas más, pero pues son las principales, con las que vamos a estar trabajando en el diseño de aplicaciones móviles. Cuando ya estemos creando la aplicación, pues esas tres son las que nos van a servir. Ahí cuando yo cuando estemos creando una lista, les digo vamos a crear una lista de tipo mutable of, mutable list of, ya saben que es una lista, o mutable map of, ya saben que es un mapa, y la diferencia de cómo funciona y cómo se compila. Bien, vamos a trabajar ahora con los bucles porque pues no hemos visto cómo funcionan los bucles y cómo funcionan justamente con los vectores. Así que nos vamos a venir hacia acá y en SRC vamos a crear un nuevo archivo, le dan clic derecho, le dan nuevo y ahí va, hay varias opciones. Van a seleccionar la que dice Kotlin Class File. Vamos a seleccionar la opción que dice File porque no vamos a crear todavía una clase. Y en el nombre le vamos a poner bucles. En el nombre le ponemos bucles. Asegúrense que esté seleccionado File. Y ya nos va a generar un nuevo archivo. Como no vamos a crear, por el momento no vamos a crear nada, entonces acá dentro de bucles nos vamos a poner siempre nuestra función main. Así que aquí pongámosle fun main, a no ser que vayamos a definir una clase, pues podemos definir ahí la clase como tal y ponerle la función main. Pero por el momento vamos a trabajar con main. Y vamos a trabajar con el primer bucle, el más común, que es el bucle for. Como ya saben cómo funciona, lo que vamos a hacer es ver sus peculiaridades dentro de Kotlin. Vamos a crear el bucle for y adentro vamos a empezar a trabajar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos trabajando en los bucles for, pues hacíamos el proceso de que le poníamos en Java? Le poníamos for int_i igual a 0, luego punto y coma, le colocábamos el valor inicial, la condición y luego el valor de incremento que iba a generar por cada vez que recorría el bucle. Pues aquí ya no, aquí es más fácil. Puedo, por ejemplo, recorrer números o en este caso intervalos. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, los números del 1 y le ponemos aquí 1.100, perdón, aquí es i. Aquí es i. Si le decimos que vamos a crear una variable i y le vamos a decir que vamos a recorrer los números del 1, esto va arriba. Así tiene que quedar. Los números del 1 al 100 y después le ponemos un print lni. Básicamente ahí estamos imprimiendo justamente eso, los números del 1 al 100. Esos signos de mayor, menor igual o mayor igual, no les hagan caso porque eso se los pone Kotlin nada más para especificar la versión y están de color tenue para hacerlos como referencia. Pero realmente lo que nosotros digitamos es 1.100. ¿Qué es lo que hace esta instrucción? Para ejecutarlo acá, si le dan clic a la flechita, les va a ejecutar el kt que ya tenemos ahí. Para ejecutarlo denle clic aquí en esta flechita y luego le dan clic en run bucles.kt. Y vean, allá nos generó los números del 1 al 100. Vean, aquí están los números del 1 hasta abajo, que son los números del 1 al 100. Y está más simple, o sea, yo solamente le pongo for i, que es la variable, y 1.100 y ya. Eso me imprime los números del 1 al 100. Así que si yo les digo alguna vez, creen un código que me permite imprimir los números del 200 al 300,
Solo le van a poner for in 200.300 y el print ln y ya. Y esto imprime todo el código, así de simple. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero recorrer letras? Puedo ponerle, vamos a ponerle aquí, recorrer letras. Vamos a ponerle for, ponemos char, en ese caso, que sería la variable, le ponemos in y le decimos que inicie en la A, F. Y ahora en la parte de abajo ponemos un print ln y le ponemos la variable char. En Java teníamos que hacer un proceso bien complejo si queríamos imprimir las letras de la A a la F, o las letras de la A a la Z. Teníamos que empezar a hacer un código un poco más complicado. Sin embargo, acá, si se dan cuenta, lo voy a imprimir. Ahí tenemos las letras de la A a la F, ¿ok? Para hacerlas más bonitas, porque pues así hacia abajo cuesta diferenciarlas, vamos a quitarle el print ln en lugar de print y vamos a colocar entre comillas esa variable char, solo que se recuerden de que para colocar texto dentro de las comillas tengo que anteponerle el signo de dólar. Entonces le ponemos print char, por ejemplo, y le ponemos una coma. Y ahora lo voy a imprimir como A, B, C, D, F hacia la par. Y ahí aparece A, B, C, D, E, F. Entonces, esa es la forma en cómo creamos un for para recorrer letras. En ese caso, lo que hace es recorrer letra de la A a la F y ahí le especificamos la letra que queremos mostrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera imprimir letras, pero saltar de dos en dos? Voy a copiar este código, lo voy a pegar acá y ahora le vamos a poner que sea hasta la Z. Pero le vamos a agregar el parámetro que se llama step 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Aquí antes de imprimir esto vamos a poner un print ln vacío arriba, porque si no lo va a seguir colocando a la par. Vamos a poner un print ln vacío. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es colocar las letras de la A a la Z, pero saltándose de dos en dos. Entonces debería de aparecer empezando por la letra A, la B ya no la imprime, la C sí, la D no, la E sí y así sucesivamente. Entonces va haciendo un step de dos en dos, algo así como incrementando de dos en dos. Si yo quisiera imprimir, por ejemplo, los números pares, si quisiéramos imprimir los números pares, ¿qué haríamos? Ponerle for in, empezando del número 2, punto 100, step 2. Y me imprimiría los números pares. O sea, básicamente es, vamos a poner aquí para que les quede como ejemplo. Por si viene el examen ya tienen una buena. Vamos a poner números pares, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo imprimir los números pares? Le pongo in, y empezamos en ese caso con el valor de 2, le ponemos punto 100 y le ponemos step 2. Y luego en la parte de abajo pues ya imprimimos, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a imprimir hacia la par. Entonces imprimimos con signo de dólar, la letra I, coma. Eso lo pongo entre comillas para darle formato, para que se vean los números a la par. Si lo pongo print ln se van a ver hacia abajo. Entonces ya con eso me genera los números pares del 2 al 100. Y vean qué código más pequeñito, pues si en teoría dicen que es más legible o se entiende mejor. Ahora, pero lo hacemos más complicado. Ahora le decimos, no, ahora quiero que me imprima los números del 100 hacia abajo. Porque pues ahí tenemos del 2 hacia arriba.
pero del 100 hacia abajo. Alguien podría decir, pues cambiamos los intervalos, le pongo 100 primero y luego el 2. El problema es que si observan, el puntito lo que hace es como agregar esa condicionante, menor o igual y mayor o igual. Entonces, esas condicionantes que colocamos ahí hacen el proceso de cambiar un poco la lógica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a utilizar ahora la variable a, le ponemos int para que vea que puede ser cualquier variable, le ponemos 100 dom2 y le ponemos 1. dom2 con T mayúscula. Le ponemos 1 y ahí le ponemos que imprima de nuevo, le vamos a poner entre comillas el dólar, la A, coma, espacio. Para que esto no se vea pegado, le vamos a poner un println vacío arriba. Ahora, ¿qué es lo que haría? Me va a imprimir los números del 100 hacia el 1. Entonces, ahí lo que hace es que en lugar de incrementar el punto a punto, lo que hace es ir incrementando. El downtown lo que hace es que va decrementando, o sea, va hacia abajo. Si lo ejecutamos, ahora tenemos los números del 100 hacia abajo, que son los que están acá. Son los números del 100 hacia abajo. Puesto nada más con una sentencia for. También puedo usar esta sintaxis. Voy a poner un for, otra vez a, y le voy a poner int, y le voy a poner 1, until 20 le vamos a poner. Y ponemos de nuevo otra vez el print como lo teníamos acá. Vean la diferencia entre utilizar el punto punto, utilizar el downtown y utilizar el until. Si observan, aquí van a notar, en los símbolos van a notar la diferencia, porque en el caso del punto punto aparece mayor o igual, aparece menor o igual, y en el caso de acá aparece solo menor. Lo que significa de que no es inclusivo. Entonces, nada más el rango sería del 1 hasta un número abajo del 19, que es del 20, que sería en este caso 19. Imprime los números del 1 hasta el 19. El anti lo que significa es hasta, pero sin considerar el último número que colocamos en ese valor. Ahora, ¿cómo hacemos para recorrer arrays con el comando for? Porque pues ya vimos cómo funcionan los arrays, pero ahora yo necesito saber cómo los puedo recorrer, cómo puedo sacar ese listado de valores. Entonces, en ese caso, para recorrer arrays, primero nos vamos a crear un array normal, que sería en ese caso días, y vamos a poner los días de la semana. La semana empieza con ¿qué día? Domingo. Pero entonces, ¿por qué decimos fin de semana? Polémico. En teoría empieza con domingo, pero la semana laboral como tal empieza lunes. Descansamos el primer día de la semana. Realmente esa es al final de cuentas la explicación. La semana laboral empieza lunes y el fin de semana laboral es sábado y domingo. Domingo. Quedaría así. Entonces, ese es un simple array.
¿cómo puedo hacer yo para recorrer ese vector? Voy a poner un println aquí por lo que teníamos arriba. Y ahora ponemos un for. Vean qué fácil es. Le pongo for día, nada más, por ejemplo. Le voy a poner d a la variable. In días. Nada más. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer el vector que se llama días. Y cada elemento del vector se va a almacenar en la variable d. Por cada vez que recorra el vector, ese valor lo voy a almacenar en la variable d. Entonces después ya solo le pongo print. Le vamos a poner $d, coma, espacio, y ya estaríamos imprimiendo los días de la semana. Entonces no necesito especificarle como un for, determinar el tamaño del vector, luego especificar el índice. No necesito hacer nada de eso. Si lo que necesito es imprimir un vector, así de simple. For d es la variable que toma los valores de cada elemento del vector, y luego la palabra reservada in, y luego el nombre del vector, y listo. Con eso es suficiente para que podamos recorrer un vector. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo que yo necesito obtener son los índices? Porque en alguna vez en todo lo que estemos programando voy a necesitar no obtener el dato, o sea, no obtener lunes, martes, miércoles, sino que obtener el 0, 1, 2, 3, 4, que sería el índice. ¿Cómo puedo obtener el índice? Pues también podemos hacer lo mismo. Voy a colocarle i a la variable, ing, le ponemos el vector días, y este tiene un elemento que se llama índices, que me devuelve un array, una lista de valores que corresponden al índice. Entonces ahí ya puedo ponerle que me imprima. Aquí sí lo vamos a poner normal con un println, que me imprima $i. Así, que me imprima $i. Y ahí voy a obtener el índice. ¿Okay? Básicamente estamos obteniendo ese valor. Si lo ejecutamos, vean, aquí obtuvimos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo quiero, ahora que además del índice, obtener el día, entonces le puedo poner por acá un símbolo cualquiera y decirle que eso corresponde a $días, corchetes i. Como la i representa la posición, entonces con esa posición yo ya puedo imprimir el vector. Y vean, ya tengo, ahora que según esto, ya tengo que el 0 es lunes, el lunes martes, 2 miércoles, 3 jueves y así sucesivamente. Entonces con esa sintaxis adicional a imprimir el contenido del vector, también puedo recorrer, en este caso, los índices e imprimir los índices. Pero ¿qué pasa si quisiera, por ejemplo, obtener el valor y el índice como lo hicimos en la primera sintaxis, que la variable d ya tiene el valor, ya tiene lunes, martes, miércoles? En la variable i almacenamos el índice, pero yo lo quiero tener en dos variables separadas de una sola vez. Hay otra sintaxis en donde ustedes pueden poner entre paréntesis index. Los nombres de las variables pueden ser cualquiera y el otro puede ser ítem, y acá obtenemos días.withIndex. Y ahí lo que hacemos es que el índice se va a guardar en index y el ítem se va a guardar el día de la semana se va a guardar en ítem. Entonces aquí ya le ponemos println y le ponemos $index y $item. De este lado. Bueno, le subí. No lo siento porque estoy en movimiento. Muevan los dedos.
Bien, no, eran 26, ¿verdad? Porque había dos que tenían computadora. Entonces, que el salón estaba topado. Entonces, aquí básicamente respirábamos el aire de todos. Un pedacito. Ahorita mismo aire estamos respirando peladito. ¿No? El mismo aire estamos respirando Pero heladito, la diferencia. Bien. Este hace lo mismo, si observan, la diferencia es que tengo dos variables. Index, que en este caso corresponde al índice, tal cual lo tenemos acá, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, e ítem, que corresponde al valor. Entonces, esas son, digamos, tres maneras de poder recorrer, si nosotros lo queremos ver de esa manera, poder recorrer un vector. Y si lo queremos hacer todavía más pequeñito, porque de hecho así lo vamos a trabajar cuando ya estemos dentro de Kotlin. Si lo queremos hacer todavía más pequeñito el código, le puedo poner días, y este tiene un método que se llama forEach, muy similar al que utilizábamos cuando estábamos trabajando en JavaScript. Le puedo poner días.forEach y adentro solamente le pongo print ln it, y eso me va a imprimir los días de la semana en una sola línea. Vean que anteriormente usábamos tres líneas, la llave, el print y luego cerrar la llave. Ahora en un solo for each, en una sola línea, mandamos a imprimir los días de la semana. ¿Cuál es más cómodo o cuál es más rápido o cuál es más eficiente? Realmente el rendimiento lo van a notar cuando sean grandes cantidades de datos. Ahorita si lo medimos, ambos el código son rápidos. Pero ¿cuál es más cómodo? Ese es el que ustedes tienen que evaluar. ¿Cuál es el que consideran que es más rápido? O el que consideran ustedes que es más fácil de entender. Si yo quisiera, así como lo hicimos ahí, quisiera imprimir también el índice, podemos utilizar otro método que se llama días.forEachIndexed. Y acá dentro de... En lugar de paréntesis usamos eso que lo vamos a ver más adelante. Vamos a usar una función lambda. En esa función lambda yo abro y cierro llaves y ahí puedo colocar index, ítem, por ejemplo, y luego el signo de mayor y menor. Ya en la parte de abajo puedo poner print ln y ahí le puedo poner que me imprima siempre, en ese caso sería el ítem, el index, perdón, y el otro sería el ítem. Esa es otra manera de utilizar el forEach, pero dentro del vector. Ese es un método del vector que me permite recorrer, en este caso, un dato, que también lo vamos a usar mucho más adelante. Vamos a empezar a ver algunas características que tienen los vectores, entre esas este método que se llama for. Ambos casos me van a dar los mismos resultados. ¿Vean? Aquí lo imprimo y ya me genera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lo mismo que teníamos aquí arriba, pero con dos sintaxis diferentes. Esta es una sintaxis, esta es otra sintaxis diferente. Dos maneras de hacer lo mismo. En teoría, la más eficiente, por eso es que existen estas funciones, la más eficiente es esta. En teoría esa es la más eficiente. Pero aún así, en cuestiones de rendimiento, si mi código es muy pequeño o mi máquina tiene muchos recursos, no voy a notar la diferencia. O sea, voy a ver que corren súper rápido. Incluso si medimos la cantidad de tiempo que se tarda, probablemente sean milésimas, pero milésimas de segundo. Entonces, en tráfico sumamente lento no vamos a ver la diferencia. La diferencia se ve cuando ya son muchos datos. También con el for podemos recorrer cadenas de caracteres, o podemos recorrer string. Le vamos a poner val nombre igual, entre comillas, única es. Y vean qué curioso hacer uso del for para recorrer vectores. Le puedo poner for, por ejemplo, letra, in, y aquí le ponemos nombre. Y eso es todo. Y ahí le ponemos un print
Le vamos a poner siempre entre comillas $letra, coma espacio. Entonces ahí lo que hacemos es ir sustrayendo letra por letra. Del nombre nada más sustraemos una letra. En este caso pues imprimimos la U, la N, la I, la C. Si necesitamos hacer un código que me permita recorrer en ese caso esas letras, por alguna razón necesito ir sustrayendo las letras, ese sería el proceso. Si lo ejecutamos, ahí está, unicaes, solo separado por comas. Y esas es todas las posibilidades que tenemos con el for. Vean, desde la manera más simple que la habíamos representado arriba, desde la manera más simple, que es nada más colocar los números del 1 al 100, se desarmó ese. Ese va, no. Se desintegró. Está agarrando fuerza. ¿Qué le pasa? Estaba congelado. Hay unos que echan agua. No va a mover una mano. Bien, les decía que desde el más simple, que era recorrer números, recorrer letras, en ese caso, recorrer valores de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, recorrer vectores de diferentes maneras, hasta recorrer una cadena de caracteres, son los usos que le podemos dar al comando for. Solo que la sintaxis es distinta, esa es la diferencia, la sintaxis cambia. Pero al final de cuentas la lógica sigue siendo la misma. Veamos ahora cómo funciona el otro bucle, que es el último que vamos a ver, que nos hace falta. Vamos a comentariar esta parte y vamos a ver el bucle while. Y en el caso del bucle while, nos vamos a crear aquí abajo una función para el bucle while. El bucle while, ese sí tiene la misma sintaxis. ¿Qué es lo que hace? Crear un bucle en donde verifica por cada iteración que hace, verifica si una condición es verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, vuelve a iterar, o sea, vuelve a hacer otra vez el proceso dentro del bucle. Si la condición es falsa, el bucle finaliza. Entonces, si queremos, por ejemplo, crearnos una variable que originalmente tenga el valor de 0 y le decimos que itere mientras esa variable sea menor que 10, y luego le ponemos un print ln y le ponemos que imprima esa variable. Le ponemos que imprima esa variable y de una sola vez adentro, bueno, eso lo podemos poner así, le ponemos abajo x más más. ¿Qué es lo que va a hacer eso? ¿Qué pasaría si no le pongo el x más más? El x más más lo que hace es ir incrementando. Probemos. Si se traba la máquina, bueno. Si le quito esto, incrementa, pero si lo corro, un bucle infinito. Y si su máquina pues no tiene muchos recursos, llega y se queda. Va a explotar.
crea un bucle infinito. Entonces, ¿qué es lo que hace el x más más? Lo que hace es sumar. Entonces, cada vez que entra el bucle, le suma 1, y si 1 es menor que, y si 1, en el caso, como está incrementando, si ese valor llega a 10, entonces ahí debería de terminar. Si ahora lo ejecuto, ya no es infinito, sino que imprime los números del 1 al 9. Para que imprime el 10, tendríamos que ponerle menor o igual. Pero esto lo puedo hacer más pequeño, ¿cierto? Porque ahí estoy colocando dos líneas. Eso lo podría poner más pequeño. ¿Cómo hago más pequeño ese código? Bueno, aquí arriba donde lo imprimimos, le puedo poner el más y lo puedo ejecutar. Y me va a dar el mismo resultado. Del 0 al 9. ¿Qué creen que pasaría si el más se lo pongo antes de la x? ¿Dará el mismo resultado? Si el más se lo pongo antes de la x, no después, sino antes de la x, ¿dará el mismo resultado? ¿Solo ceros? Prueben. Pónganselo antes de la x, el más antes, no después. Pruébenlo y me dicen que da como resultado. ¿Qué da como resultado? No se queda infinito. Comienza desde 1 y termina en 10. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo ponemos después, primero devuelve el valor de la variable y después le incrementa 1. Entonces por eso nos imprime 0 primero y después x toma el valor de 1. En la siguiente vez imprime 1 primero y luego toma el valor de 2. Si lo hacemos al contrario, si el más está antes, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Le va a asignar 1, le va a sumar 1 a la variable y después va a devolver su valor. Entonces si tiene 0, le suma 1, entonces imprime 1. La próxima vez llega con 1, le suma otro 1, ahora tiene 2 e imprime 2. Por eso si está antes, empieza del 1, si está después, empieza del 0. La diferencia que puede hacer es estar antes o después. El que el avión llegue hacia arriba, choque o llegue a su destino. ¿Recuerdan que les mencioné el cohete que daba la vuelta? Bueno, hubo un accidente, el avión que se fue a estrellar contra un helicóptero para este micro. Sí, porque se supone que esas cosas tienen sensores por todos lados. Tienen sensores los carros ahora, no un avión, y lleva más gente. Entonces asumo que tienen sensores por todos lados y tuvo que haber detectado un objeto que venía muy cerca. A no ser que alguien le puso el mamá después. Puede ser. Y se fue a estrellar. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero crear una sumatoria? Digamos que quiero sumar los números del 0 al 10. Le voy a poner sum igual 0 y vamos a crearnos otra variable, que sería la variable i, y a esta variable i le voy a poner 0. Y queremos sumar los números del 1 al 10. Entonces le puedo poner un y, le puedo poner i menor o igual que 10. Esto es para incluirlo, menor o igual que 10. Y ahora hacemos la suma. Le decimos que suma, como queremos sumar, más igual y abajo a la variable i le podemos incrementar. Y luego al final, pues nada más le ponemos aquí que sume. Entonces le ponemos print ln sum y debería de sumar. Eso me debería de dar la sumatoria de los números empezando por el 0 hasta el 9, hasta el 10, perdón. Entonces me imprimiría 55. ¿Ok? Pero lo mismo, esto se puede hacer más pequeño.
esto lo puedo comentariar y el más se lo puedo agregar aquí. Ahora van a notar la diferencia. Anteriormente daba 55. Veamos ahora a ver cuánto da. Ahora da de nuevo 55. ¿Qué pasa si el más se lo colocamos antes? Ahora da 66. Entonces, la respuesta sigue siendo la misma. ¿Qué es lo que hace? ¿Asignar antes o después? ¿Okay? Bien, también existe la sintaxis para manejarlo al igual que en Java con la sentencia se llama do while, que si bien es cierto acá vieron que lo que hace el while es que verifica la condición al inicio cuando arranca la aplicación. Aquí con el do while lo hace el contrario, yo la condición la puedo verificar después con el objeto de colocar el proceso y que el bucle al menos se ejecute una vez dentro de la aplicación. Entonces, si ponemos un ejemplo un poco más práctico, voy a poner aquí un do while y vamos a poner una variable que se llama resultado. Vamos a poner adentro un print ln y le vamos a poner cuál es la capital de El Salvador. Santa Ana. Ya no se llama social en la materia. Le cambiaron, ¿no? No, pero es que le cambiaron nombre en el Ministerio de Educación. Literal A, Santa Ana, por ejemplo. Literal B, San Salvador. Y literal C. Esto es al estilo antiguo, como se creaban las aplicaciones antes. San Miguel. Así es. Hay una manera de leer datos del teclado. Hay un comando que se llama readline. Ustedes le pueden poner readline y eso lee datos del teclado, como lo hace en este caso la clase scanner que teníamos en Java, solo que aquí pues no es necesario utilizar una clase scanner, solo podemos utilizar el comando readline y Java. Y adentro vamos a poner la variable resultado. Resultado va a ser igual y aquí ponemos opción diferente de B. Entonces, si opción es diferente de B, resultado va a tener verdadero, o si es igual a B, resultado va a tener falso. Y vamos a poner un if resultado. Eso es para que vean que los valores los puedo almacenar en una variable y lo vamos a hacer en una sola línea sin utilizar llaves. Le vamos a poner un print ln y le vamos a decir al usuario que le escriba incorrecto, y en caso contrario un print ln que diga felicidades.
ponemos el iconito. Y este es un bucle, no es un bucle infinito, sino que es un bucle que en el caso se va a estar ejecutando mientras nosotros no le almacenemos a la variable resultado. Entonces, esta variable resultado va a almacenar el verdadero o falso, depende del valor de esta expresión. Si la opción es diferente de b, entonces esto almacena verdadero. Si es igual a b, esto almacena falso. Entonces, ¿cuándo se va a salir de este bucle? Cuando el resultado sea falso. Cuando nosotros hayamos digitado una B, el resultado almacena falso y genera la salida. Mientras esta genere un valor de verdadero, este bucle se va a estar ejecutando muchas veces. ¿Qué ventaja tenemos? Que el while nosotros lo ejecutamos hasta el final. Mientras que si lo hacemos con la condición primera, con la primera forma, la condición tendría que ir en la parte de arriba. Pero aquí al menos este código se ejecuta una vez, o sea que al menos nos va a preguntar una vez. Y si la respuesta es incorrecta, va a seguir preguntándonos hasta que le acertemos. O sea, básicamente nos va a dar 3 oportunidades porque pues si ponemos la primera A y nos dice que es malo, pues vamos a seguir a la segunda y a la tercera y así. Entonces lo ejecutamos y vean, ya aparece aquí, ya aparece para que podamos digitar, casi no se ve. Le voy a poner por ejemplo la A y le doy enter y ahí me dice que es incorrecto. Le voy a poner la C, también me dice que es incorrecto. Le voy a poner la B y ahí terminamos. Felicidades. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a ponerlo acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si escribo la B mayúscula? Vean, debería ser correcto, ¿no? Porque es la B, pero me dice que es incorrecto. Porque básicamente lo que estoy haciendo es, en este caso acá, estoy comparando la variable b, pero minúscula. ¿Qué puedo hacer para compararlo como mayúscula? Puedo convertir esto a minúsculas. Hay una opción que se llama lowercase, o hay una función que se llama lowercase, que me permite en ese caso convertir ese valor a minúsculas. Así que aunque yo haya escrito un valor en mayúsculas, lo convierto a minúscula y ya lo puedo comparar. Solo que si se dan cuenta, ahí aparece como en rojito. Ya lo vamos a ver más adelante ese concepto, pero básicamente es un error de valores nulos. Entonces le tengo que poner el signo de pregunta para que funcione. Ya les voy a explicar más adelante cómo se trata ese proceso. Pero en teoría, con eso que le acabamos de agregar, ya puedo digitar la letra B en mayúsculas y lo debería de aceptar. Porque lo que va a hacer es que la B que yo digite me la va a pasar a minúsculas y a minúscula con minúscula, pues sí me va a dar el resultado. Entonces, si lo ejecutamos ahora, vamos a probar con la letra B mayúscula. Ponemos por acá la letra P mayúscula y vean, ya dice felicidades. ¿Quién hace ese proceso? Lo hace este botoncito o este símbolo que tenemos acá, que lo convierte a minúscula. Bien, veamos ahora el último elemento de que nos hace falta de Kotlin para empezar a ver programación orientada a objetos. Vamos a hablar acerca de los valores nulos, así que le vamos a poner arriba otra función. Esa es una cosa muy importante que ustedes sepan diferenciar, porque Kotlin es un lenguaje null safe, entonces no me permite manejar o permite manejar valores nulos de manera segura. Así es como se conoce, es null safe. O sea, aquí le voy a poner valores nulos y luego nos vamos a ir hacia abajo
y vamos a ver cómo funciona ese null save. Voy a poner valores nulos. Y aquí podemos poner un comentario y decir que Kotlin es un lenguaje null save. Kotlin es un lenguaje null save. ¿Qué significa? Que es un lenguaje nulo seguro. O sea, que en teoría trata de evitar en la medida de lo posible que nosotros almacenemos valores nulos. Empecemos primero con la variable esta. Voy a crearme una variable que se va a llamar myString. Y esta le voy a poner hola mundo. ¿Okay? Ahí tenemos la variable myString. Originalmente, como yo les dije, si no le colocamos el tipo a la variable de manera predeterminada asume o infiere que es de tipo carácter. Entonces, si infiere que es de tipo carácter, entonces ahora si yo le intento poner myString igual null, vean el problema que nos da. Ni siquiera lo va a compilar, porque ya de hecho IntelliJ IDEA nos dice que ese valor no se puede asignar. Si ustedes lo colocan encima, ahí le dice que nulo no puede ser asignado a un valor not null de tipo string. Entonces, si yo lo ejecuto, incluso el compilador no me va a dejar ejecutarlo. En el caso de Java sí lo permitía hacer, pero en el caso de Kotlin no me permite ejecutarlo. Ya de una sola vez me dice el compilador que no puede asignar, no puede cambiar el valor a una variable definida como not null. Entonces no funciona ese proceso. Entonces, ¿cómo funciona o cómo manejamos los valores de tipo nulo? ¿Cómo puedo asignar una cadena de caracteres y un valor de tipo null a una variable? La forma de definirlo es así. Le ponemos myString2, le decimos que va a ser una variable de tipo string y adicional a eso le agregamos el signo de pregunta. Y con esto ya le volvemos a colocar hola mundo. Entonces, ahora sí, yo ya puedo imprimir la variable myString2 sin ningún problema. Y también le puedo decir que myString2 va a ser igual a nulo. Va a ser igual a nulo. Entonces ahí sí ya me deja. ¿Por qué me deja? Porque yo desde un principio estoy seguro, o sea, esto es como asegurarle o confirmarle a Kotlin que esta variable que se llama myString2, con el signo de pregunta le estoy diciendo que va a ser una variable originalmente de tipo carácter, pero que puede soportar o puede almacenar valores nulos. Entonces yo considero la posibilidad de que van a existir valores nulos. Eso significa que en mi código yo debería de tratar esos valores nulos. O sea, no solamente definir que va a tener un valor nulo, sino que debería de hacer un proceso para tratarlos cuando tengo un valor nulo, no operar con ello. Entonces, en ese caso acá ya me dice que puedo soportar valores nulos. En Java no existía ese proceso. En Java yo asignaba el valor nulo y Java lo que sucedía es que compilaba y hasta que ya el programa se estaba ejecutando, aparecía el famoso error null pointer exception. Ese en teoría es uno de los dolores más grandes, de los dolores de cabeza más grandes que tienen los programadores en Java, porque a veces las aplicaciones corren en segundo plano, tienen horas de estar corriendo y de repente un null pointer exception. Se detuvo la aplicación y mi programa dejó de funcionar. Y yo estoy a las 11 de la noche acostadito en mi cama, entonces me van a empezar a caer llamadas: mire, la aplicación dejó de funcionar, mire, es un error de código, hay que venir a corregirlo. Entonces ya tengo que ir a ver que es un pointer exception, lo que me quitó el sueño. Entonces, para evitar eso, Java trata de que el programador se anticipe. Que cuando nosotros colocamos el signo de preguntas, yo estoy seguro que puedo generar un valor nulo. Y en el caso de Java, no lo sé. En un proceso cualquiera lo generó, pero yo no lo sabía o no lo considero. Aquí sí me obliga a considerarlo. Entonces, ahora, si lo ejecutamos, si ejecutamos el código,
Ahora tenemos hola mundo, como originalmente le asignamos al inicio, y el valor de nulo, como se lo asignamos posteriormente. Ahora bien, si ya tiene el valor de nulo, ese MyString2, ¿cómo puedo hacer para evaluarlo? ¿Cómo puedo hacer para evitar que ese valor se imprima? Porque sucede, por ejemplo, que si yo quiero, le voy a poner aquí un println. Si yo quiero, por ejemplo, imprimir un MyString2, este tiene un método que se llama lem, que determina la cantidad de caracteres que puede tener ese método. Eso me va a generar un error, porque en ese caso es un valor nulo. Por ser un valor nulo, significa de que no tiene definido algún tipo de valor, o su valor no existe. Entonces, ¿cómo voy a determinar la longitud de una cadena de caracteres que todavía no he determinado? Por eso, si se dan cuenta, aparece marcadito de color rojo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para validar ese proceso? Lo que tengo que hacer es, normalmente, colocar un MyString, una condición que diga MyString2. Si MyString2 es diferente de nulo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a imprimir el valor. Entonces le voy a poner imprimir valor 2 puntos, y ahí le ponemos MyString2. Entonces, ahí sí, si el valor es diferente de nulo, imprimo su valor en pantalla, opero con él o hago cualquier cosa, porque yo ya determiné que el valor no es nulo, es diferente. Si lo ejecuto, en ese momento, si se dan cuenta, la variable MyString2 tiene almacenado un valor de nulo que le asignamos acá. Tiene un valor de nulo. Entonces, si lo ejecuto, en ese momento, esa frase que dice valor 2 puntos no aparece por ningún lado. Si ahora le quito o le pongo como comentarios esta línea, entonces ahora la variable tiene hola mundo. Entonces debería de aparecer la palabra hola mundo en la parte inferior. Vean, ahí aparece valor 2 puntos hola mundo. Porque como ya no es nulo, pasó esa condición y hizo el proceso de verificación. Ahora, le voy a quitar los comentarios. Pero el problema es, significa que entonces por cada vez que yo vaya a verificar o vaya a utilizar el valor de la variable, tengo que considerar que esa variable es nula. Se parece complicado. Entonces, para eso utilizamos un save, se llama así, se llama save call o llamada segura. Por ejemplo, si yo quiero medir cuántos caracteres tiene, yo le puedo poner println, le puedo poner entre comillas total, 2 puntos, le vamos a poner MyString2. Como ya habíamos visto que la función len me permite en ese caso imprimir su valor, pero ahí me está marcando con un punto un error, porque en el caso si es nulo, no lo voy a poder imprimir. Entonces lo que hago es ponerle un signo de pregunta antes del punto. Ese signo de pregunta antes del punto lo que le indica es que si en el caso la variable MyString2 es nula, entonces ya no imprima o ya no ejecute el len. El len ya no lo manda a llamar, porque ese es el que me va a generar error. Entonces el len se omite. ¿Qué es lo que hace? Solamente me vuelve a imprimir un valor nulo. Vamos a ver que aquí me debería de imprimir nulo. Vean donde dice total, dice nulo. Pero si le quitamos el valor nulo aquí arriba, o sea, lo vuelvo a comentariar y lo vuelvo a ejecutar, ahora me va a decir que el total son 10 caracteres. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya es una llamada segura, porque significa de que aunque la variable tenga un valor de nulo, no me va a generar error, simple y sencillamente me va a imprimir nulo. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es calcular? Porque pues lógicamente ahí imprimo nulo, pero ese nulo, si nulo lo multiplico por 10, o sea, me va a dar error, porque un valor nulo no puedo operar con él. Puedo operar con 0, con 20, con 30, pero con un nulo no lo puedo multiplicar por 10. No le puedo restar 10. Entonces, ¿cómo puedo hacer si yo quiero realmente operar con esa variable? Pues entonces podemos seguir utilizando la llamada segura. Le voy a poner aquí
que voy a definir una variable que se llame total, y esa variable va a ser igual a myString2. Le ponemos el signo de pregunta, .len, para sacar la longitud. Hasta ahí sabemos de que me va a devolver, en ese caso, si tiene la longitud, me va a devolver la longitud, y si no, me va a devolver nulo. Para quitarme el que me devuelva ese nulo, le puedo poner signo de pregunta, 2 puntos, y le pongo 0. Entonces, con esa sintaxis, tal cual la tenemos ahí, yo le estoy diciendo, si myString2 es nulo, entonces devuelva 0. Si myString2 no es nulo, entonces devuelva la cantidad de caracteres que tiene. Entonces, veamos ahora si nos imprime. Entonces, vamos a poner aquí abajo print ln y le ponemos cantidad de caracteres, 2 puntos, total. Y ahora si lo corremos, cantidad de caracteres, 0. ¿Por qué tiene 0? Porque aquí tiene nulo. ¿Okay? Aquí le asignamos nulo. ¿Qué pasa si lo pongo como comentario y lo vuelvo a ejecutar? Ahora me tiene que decir cantidad de caracteres, 10. Entonces, dependiendo de si la variable es nula o no, aquí toma la decisión. Eso es importante, que vean, esa línea es bien reducida. Básicamente, ahí me ahorré todo el if que teníamos en la parte superior. Porque ahí le puse, si en ese caso la variable es nula, devuélvame 0. Puedo poner lo que quiera, pero me va a devolver 0. Pero si no es nula, entonces devuélvame la cantidad de caracteres que tiene esa variable. ¿Okay? Así de simple. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si al momento de imprimirla, lo voy a poner ahorita acá, si al momento de imprimirla, myString2, ahorita es nula, me dice la palabra null. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que en lugar que me diga null, aparezca pues que es un valor nulo, o que es una variable nula, o que me aparezca un mensaje diferente? Entonces yo puedo hacer también este proceso. Le puedo decir myString2, le ponemos el signo de pregunta, .let, y con ese let vamos a usar una función lambda, y vamos a ver más adelante a detalle que son funciones lambda, pero para entenderlo eso es una función lambda. Entonces aquí le voy a poner que me imprima entre comillas $it. Si es nula, entonces le ponemos un room y le ponemos que me imprima print ln que me imprima es un valor nulo. Ahí puedo colocar muchas cosas, como por ejemplo, si ese es el valor de una API, por ejemplo, puedo ir de nuevo a consultar la API, puedo mandar un mensaje de error, puedo hacer cualquier cosa. Por eso he puesto entre llaves, significa de que no necesariamente puede ir una línea, ahí puedo operar con varias líneas, hacer varios procesos y determinar en ese caso qué es lo que quiero devolver. Pero en esa sintaxis yo le he dado tratamiento a esos valores nulos de diferentes maneras. Vean, aquí me dice, es un valor nulo, que es el último que colocamos. ¿Qué pasa si quitamos el valor nulo? Vean, ahora dice, hola mundo. ¿Ok? Ahora, si por A o B motivo yo quiero que me aparezca el null pointer exception, por alguna extraña razón quiero que me despierten a las 11 de la noche, porque necesito ver ese error y quiero que sí lo genere,
pues hay una manera de disparar esa excepción. Probablemente no que lo genere, sino que se genere la excepción y yo la pueda capturar. ¿Se acuerdan del try catch? ¿Y ya? Pues el try catch también funciona en Kotlin. Entonces, por alguna razón, si yo quiero capturar la excepción, entonces puedo, en ese caso, obligar a que me genere ese null pointer exception. Con otras palabras, que me lo compile. ¿Cómo hacemos ese proceso? Ahorita lo tenemos como nulo. Se lo voy a poner aquí abajo. Le voy a poner un println. Le voy a poner que imprima myString2 y le vamos a agregar los dos signos de admiración. Lo voy a poner entre comillas. Vamos a poner valor, dos puntos, signo de numeral. Así va. Entonces, si ahora lo ejecuto, pues ahí tenemos el dichoso error. Null pointer exception. Y se jalan los pelos otra vez. Mejor me regreso ya. Pregúntenle a un programador Java si le gusta escuchar el null pointer exception. Imagínense, por ejemplo, yo apunto a una base de datos y la base de datos por algún motivo se desconectó. Entonces, o hice la conexión, pero en esas milésimas de segundo que se hizo la conexión, vino la base de datos y tuvo un error y se desconectó. Y yo mandé un insert. Entonces, en el momento que mandamos el insert, la conexión ya no es válida, me va a devolver un objeto nulo. Aunque la conexión ya se estableció, pero me va a devolver un objeto nulo. Y ese null pointer exception, si no lo controlo, si no lo capturo, me va a generar un problema en mi aplicación que me va a detener el programa. Entonces, por eso que por ese problema de generar valores nulos y que eso pueda detener mi aplicación. Son errores críticos. Esa es la diferencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por eso se llama null safe, porque en ese caso Kotlin obliga a los programadores a darle tratamiento a los valores nulos. Que nosotros pensemos cómo se podría generar un valor nulo y pensar qué voy a hacer ante esa situación. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hace a Kotlin un sistema de tratamiento de datos más seguro, como lo hacía en este caso el otro lenguaje. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta ahí. El día viernes vamos a continuar. Vamos a ver la otra parte que son funciones. Nos hace falta ver todavía la programación orientada a objetos. Y probablemente el sábado empecemos a ver Jetpack Compose. Que eso ya es Android. Así que si descargaron la versión, el instalador de Android, ese sí ya lo pueden instalar. Nos veremos el día viernes.